Durante más de 400 años, la humanidad miró al Sol todos los días, con telescopios cada vez más potentes, con satélites, con sondas espaciales, con instrumentos capaces de detectar cosas más pequeñas que un átomo. Y sin embargo, hasta hace apenas unos meses, había una parte del Sol que ningún ser humano había podido ver jamás. No es una teoría, no es una conspiración, es un hecho. Los científicos la llamaban textualmente Terra Incógnita, territorio desconocido, y estaba justo encima y justo debajo del Sol. Lo que voy a contarte hoy pasó en marzo de 2025 y cambió para siempre lo que sabemos sobre nuestra estrella. Prepárate, porque también vamos a descubrir algo mucho más perturbador: hacia dónde se está moviendo nuestro sistema solar en este mismo instante. Piensa en esto por un segundo. Nosotros vemos el Sol cada mañana. Aparece por el este, cruza el cielo, se pone por el oeste. Y cuando lo miramos, lo vemos siempre de la misma manera, de frente. Y no es porque queramos, es porque no tenemos opción. La Tierra orbita el Sol en un plano invisible llamado la eclíptica. Un disco plano, como un vinilo gigante, donde también giran todos los demás planetas del sistema solar. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, todos en el mismo plano. Y por eso, cuando nosotros miramos al Sol, o cuando cualquiera de nuestros satélites lo mira, siempre lo hacemos desde su ecuador, desde el costado, nunca desde arriba, nunca desde abajo. Imagina que solo pudieras mirar la Tierra siempre desde la altura de la línea del ecuador. Verías América Central, África, el sudeste asiático, pero jamás verías el Polo Norte, jamás verías la Antártida. Ni siquiera sabrías con certeza qué hay ahí. Eso es exactamente lo que nos pasaba con el Sol. 400 años observándolo, desde que Galileo apuntó su telescopio hacia él en el año 1610, y sus polos seguían siendo un misterio absoluto. Los astrónomos sabían que estaban ahí, sabían que tenían que existir, pero no podían verlos, hasta que alguien tuvo una idea completamente loca. En febrero de 2020, la Agencia Espacial Europea, la ESA, lanzó una nave llamada Solar Orbiter. No era una sonda cualquiera. Su objetivo era una misión que sonaba imposible: salirse del plano de la eclíptica, salir del disco donde giramos todos, y mirar al Sol desde arriba. Pero hay un problema enorme con esto. Cambiar el ángulo de una órbita alrededor del Sol requiere cantidades brutales de combustible, tanto que ninguna nave podría cargar suficiente para lograrlo por sí sola. Entonces, los ingenieros tuvieron que hacer trampa. Usaron la gravedad de Venus. Solar Orbiter pasa cerca de Venus una y otra vez, y cada vez que lo hace, el planeta le da un tirón gravitatorio, como si fuera una onda. La empuja hacia arriba, la saca poco a poco del plano donde orbitan los planetas, vuelta tras vuelta, año tras año, hasta que en marzo de 2025, 5 años después de haber sido lanzada, la nave logró algo que ninguna otra había conseguido en la historia. Se inclinó 17 grados por debajo del ecuador solar y por primera vez apuntó sus cámaras hacia el polo sur del Sol. Lo que capturó dejó a los científicos sin palabras. Los días 16 y 17 de marzo de 2025, Solar Orbiter tomó las primeras imágenes de la historia del polo sur del Sol. Eran imágenes que ningún ojo humano había visto jamás. Y lo primero que notaron los astrónomos fue algo que no esperaban. El polo sur del Sol no era como el polo sur de la Tierra. Aquí, en nuestro planeta, tenemos un polo norte magnético y un polo sur magnético. Están claros. Están separados. La brújula funciona porque son diferentes, pero cuando Solar Orbiter miró el polo sur del Sol, encontró las dos polaridades al mismo tiempo, norte y sur, mezcladas, retorciéndose entre sí. Un caos magnético absoluto. El profesor Sami Solanki, líder del equipo del instrumento que tomó estas imágenes, lo describió con estas palabras: los polos del Sol son literalmente terra incógnita. Territorio desconocido. Ni siquiera él sabía qué iban a encontrar.
Y lo que encontraron fue la prueba en vivo de algo que los científicos sospechaban desde hace décadas, pero que jamás habían podido observar directamente. El Sol está a punto de invertir sus polos magnéticos. Sí, como lo escuchaste, el norte magnético del Sol se va a convertir en el sur, y el sur se va a convertir en el norte. Esto ocurre cada 11 años, en un ciclo llamado el máximo solar. Y estamos justo en medio de él, ahora mismo. Lo que Solar Orbiter captó en ese caos magnético del polo sur es el proceso de inversión sucediendo en vivo. Una foto imposible. Un instante que nadie había podido registrar antes en toda la historia de la ciencia. Ahora bien, Solar Orbiter respondió una pregunta, pero abrió otra mucho más profunda. Cuando decimos encima del Sol y debajo del Sol, ¿qué significa exactamente? En la Tierra tenemos gravedad. Arriba es hacia el cielo, abajo es hacia el suelo. Fácil. Pero en el espacio no hay arriba ni abajo absolutos. Un astronauta flotando fuera de la estación espacial no tiene ninguna dirección natural. Si gira, todo gira con él. Si mira hacia un lado, ese lado se convierte en arriba para él. Entonces, cuando los científicos dicen el polo norte del Sol o el polo sur, ¿de qué están hablando? Están hablando del eje de rotación, del Sol. El Sol gira sobre sí mismo, igual que la Tierra. Y como la Tierra tiene un eje invisible que lo atraviesa. Los dos puntos donde ese eje sale son los polos. El polo norte está arriba, el polo sur abajo. Pero arriba ¿respecto a qué? Aquí es donde la cosa se vuelve fascinante. Nuestro sistema solar completo, el Sol, la Tierra, todos los planetas, flota dentro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y la Vía Láctea tiene su propio plano. El plano del Sol y el plano de la galaxia no son iguales. Están inclinados uno respecto al otro, 60 grados, casi de lado. Así que cuando decimos encima del Sol, estamos apuntando a un lugar específico del universo. Un lugar que se puede señalar con el dedo, cualquier noche despejada. Y lo que hay ahí arriba es más raro de lo que imaginas, porque hay algo que casi nadie sabe sobre el sistema solar. Algo que rompe la idea que casi todos tenemos en la cabeza. Nosotros no estamos quietos. El Sol no es un punto fijo alrededor del cual giran los planetas y ya. El Sol se mueve. Rápido. Muy rápido. Se mueve alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a una velocidad de 220 kilómetros por segundo. Eso es casi 800.000 kilómetros por hora. Tarda 225 millones de años en dar una vuelta completa a la galaxia. A eso se le llama un año galáctico. Y desde que el Sol se formó, hace unos 4.600 millones de años, apenas ha dado 20 vueltas. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que, además de girar alrededor del centro de la galaxia, el Sol se está moviendo hacia arriba, en dirección al norte de la Vía Láctea, y arrastra al sistema solar entero con él. Nosotros, la Tierra, la Luna, tú, tu casa, todo lo que existe, estamos volando hacia un punto específico del cielo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, y ese punto tiene nombre, se llama el ápex solar. Es el punto exacto del cielo hacia el que se dirige nuestro sistema solar, la dirección de nuestro viaje, el horizonte, hacia el que corremos sin poder detenernos. Fue descubierto en 1783 por William Herschel, el mismo astrónomo que descubrió el planeta Urano. Herschel se dio cuenta de algo que nadie había notado antes. Al estudiar el movimiento aparente de las estrellas más cercanas, vio que las estrellas en cierta zona del cielo parecían separarse entre sí, como si nosotros nos estuviéramos acercando a ellas, y las estrellas en la zona opuesta parecían juntarse, como si nos estuviéramos alejando. Herschel entendió lo que estaba viendo, un efecto de perspectiva, el mismo efecto que tienes cuando manejas en una carretera de noche y los faroles a tus lados parecen abrirse mientras avanzas. Solo que en este caso los faroles eran estrellas,
y la carretera era la galaxia entera. Herschel calculó dónde estaba ese punto. Y hoy, gracias a mediciones ultra precisas del telescopio espacial Gaia, sabemos con exactitud a dónde nos dirigimos. Nos movemos hacia un punto en el cielo, cerca de la estrella Vega, dentro de una constelación específica, la constelación de Hércules. Y viajamos hacia allí a 16,5 kilómetros por segundo, casi 60.000 kilómetros por hora, constantemente, sin parar, desde antes de que existiera la primera célula viva en la Tierra. Y ahora piensa en esto. Cuando salgas a la calle esta noche y mires al cielo, busca la constelación de Hércules. En primavera y verano se ve claramente desde el hemisferio norte. Un cuadrilátero de estrellas, no muy brillante, entre las constelaciones de Lira y la corona boreal. Ese cuadrilátero de estrellas no es solo un dibujo en el cielo. Es el destino hacia el que corres, el punto al que estás yendo, tú y todo lo que conoces, en este mismo instante. Y aunque no vas a llegar nunca, porque tu vida es demasiado corta para notar el movimiento, tus átomos ya están viajando hacia allí. Durante 400 años nos preguntamos qué había arriba y abajo del Sol, y la respuesta resultó ser mucho más rara de lo que imaginábamos. Arriba no hay un techo. Abajo no hay un suelo, hay una dirección, un vector, un rumbo hacia un lugar específico del universo, al que la humanidad entera se dirige, sin poder decidir. Y esto es solo el principio, porque si el sistema solar viaja hacia Hércules, la Vía Láctea entera también viaja hacia otro lugar, y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Pero eso lo dejamos para el próximo video. Si te voló la cabeza saber que estamos viajando hacia la constelación de Hércules, déjamelo en los comentarios. Y si quieres saber hacia dónde viaja la galaxia entera, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene no lo has escuchado en ninguna parte. Nos vemos en el próximo viaje.